y ¿verdad? El análisis que significa hacer una sesión y poder estructurar muchas veces esto que tiene que ver con la construcción de una sesión. Por lo tanto, hoy día vamos a conversar con Alejandro justamente de eso. Esto es una secuencia de conferencias que vamos a dar durante este año 2024. Alejandro parte con esta conferencia porque creo yo que todo tiene que tener un orden y para hacer una sesión tenemos que tener claro cómo debe funcionar en términos de estructura esta conversación. Así que yo los voy a dejar, no les voy a dar una lata larga. Besos a cada uno, aprendan mucho, disfruten su experiencia. La Anita María va a ser la moderadora y ustedes la conocen tan bien como yo, saben perfecto cómo ella va a funcionar. No Hay estoy nada algunas estresada. preguntas, No, no. Ustedes hicieron algunas preguntas por interno y no, las todas las, van a hacer ahora. No, las van a hacer ahora. pero también te mandaron algunas el otro día. No, pero Eh, si ustedes quieren preguntar algo complementario, ella las va a leer y les va a preguntar a Alejandro unas poquitas. Yo les voy a decir lo mismo que yo digo en todos mis cursos. Cuanto más habla el profesor, más aprende el alumno, ¿cierto? Entonces, y el profesor tiene que hablar de lo que nos compete, pues lo que es coherente para una clase, no banalidades. Así que a aprender mucho, que están con una persona que ha estudiado mucho y que sin duda lo que van a ver hoy día, a lo mejor para algunos va a ser un recordar cosas y a algunos y para otros va a ser una novedad. Pero en general, el estar expuesto a esta información constantemente nos permite aprender o recordar. Así que un besito a cada una. Irene, Reci, un beso a la distancia gigante, te quiero mucho. Nos vemos, queridas y queridos. Un abrazo. Hola. Ale, me deja, voy a solamente un Me quedo par de cosas callado. reforzar, sí, un par de cosas que complementar un poco lo que dijo la Eva. Bueno, saludarlos a todos. Muchas gracias por su participación, por su entusiasmo, por su paciencia también. Y esperamos que este sea el inicio de lindas charlas y conferencias. Quería avisarles también que como iba en el correo, pueden hacerme algunas preguntas por interno, por el chat de aquí mismo de la academia, que les interese, y van a ser respondidas unas 3 o 4 al final, ¿ya? Vamos a ver ahí cómo se da eso. Y bueno, y nada, pues disfruten ahora y cualquier cosa, acá estamos. Ya, dale. Ahora sí, ya. Ahora sí. Sí. Oye, primero un saludo para todos, darles las gracias por el interés. La verdad es que la convocatoria yo no me la esperaba, así que muchísimas gracias. Veo algunas caras conocidas eh, que nos hemos ido encontrando por diversos lugares y algunos que vengo conociendo. ¿Ah? Así que, bueno. Eh, Una de las cosas que a mí me interesa mucho respecto a la mediunidad es dar, pensar en ella. ¿Ah? Creo que la mediunidad eh, es un momento, se produce una comunicación. ¿Me escuchan todos bien? Sí, sí, ya. Entonces, se da en un determinado momento y yo partí como todos partimos, digamos, percibiendo cosas sin tener mucha relación de lo que estaba entendiendo, de las cosas que estaban pasando. Entonces comprendí que, la- que lo que ocurre ocurre por algo. ¿Ah? Como todos sabemos, la mediunidad no, ah, hay algunos estudios, qué sé yo, pero a mi juicio lo que tiene que haber es un estudio de todos nosotros. En la medida que todos vayamos generando estas comunidades, vayamos conversando lo que nos pasa, vayamos descubriendo cosas, vamos a ver que hay coincidencias, vamos a ir viendo que hay cosas que le pasan a uno que también le pasan a otro. Entonces probablemente vamos a encontrar algunos caminos comunes para poder avanzar en un mejor hacer. En lo personal, a mí me gusta mucho la teoría, siempre, yo estoy estudiando siempre, no solo esto, sino que otras cosas. Entonces, pensé que era necesario dedicar un tiempo a teorizar, a entender, no solamente a realizar la sesión, sino que a comprender por qué ocurría o de qué manera le podríamos dar una suerte de método.
desde el punto de vista metodológico, no desde el punto de vista netamente receta cocina, ¿de acuerdo? Entonces, eh, uno de los primeros aspectos era darse cuenta que había que teorizar, había que pensar que la mediumnidad, primero, no existe no existe per se, la mediumnidad ocurre. ¿Y ocurre cuándo? Cuando se juntan ciertos elementos, se estructuran de una determinada manera y producen un determinado resultado. Eso es un poco el objetivo que les quiero contar, un poco contarles en qué estoy, ¿ah? Porque creo que puede ser de interés para quienes están en la mediumnidad, para quienes están partiendo en la mediumnidad e incluso para personas que tengan algún interés general en la materia. Entonces, cuando hablábamos con Anita y con Eva, ¿qué nombre le ponemos a esto? A mí se me ocurre cómo se construye una sesión mediúmnica, porque lo que sí se construye es la sesión. La mediumnidad ocurre, pero la sesión se construye, ¿ah? Esa es la primera distinción que uno debería hacer, ¿ah? Eh, Voy a dar un ejemplo bien doméstico, pero si yo les hablo de un pastel de novio, todos tenemos más o menos la misma imagen, que son blanquitos, que tienen un par de novios arriba, qué sé yo, que tienen un decorado. Eh, Hay una receta que va a depender de cada uno de los cocineros. Va a haber un sabor o un gusto distinto dependiendo de lo que se le encargue al cocinero, ¿no? Al pastelero. Pero lo importante es que hay un momento previo donde están los ingredientes, hay un momento en donde esto ocurre y hay un momento final donde el pastel aparece. O sea, el pastel no aparece mágicamente, sino que tenemos que saber combinar elementos para que esto ocurra, ¿ah? Entonces, tal como siempre he dicho, el ejemplo del tarot. El tarot, a mi juicio, es un grupo de cartones pintados, pero en las manos adecuadas es una muy buena herramienta. Lo mismo ocurre con la mediumnidad. La mediumnidad puede pasar, pero ¿qué resultados vamos a tener? Y nosotros nos debemos básicamente a quienes estamos comunicando. Y ahí está la clave del asunto. La mediumnidad puede ocurrir, pero lo importante es que ocurra en manos adecuadas para que el resultado final sea el mejor para quienes están participando de esta reunión. No sé si me van siguiendo, ¿vamos bien? Entonces, si nosotros pensamos eh, cómo construimos una sesión, lo primero que tenemos que aceptar es que esto ocurre, ¿ah? La mediumnidad ocurre. ¿Cuándo ocurre? Cuando hay alguien que quiere comunicarse, cuando hay alguien que está al otro lado, que también al otro lado, digo yo, cada uno de acuerdo a sus pensamientos podrá ubicarlo, que el cielo, que el purgatorio, que el espacio sideral, donde usted quiera. Pero lo más importante de esto es pensar que para entender esto hay que entender que se va a desarrollar en la medida que exista un diálogo. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a hablar yo le llamo el consultado, pero el consultado, la conciencia, como ustedes quieran llamarlo, lo primero que hay que entender es que es una persona y es una persona que quiere hablar con otra persona. Aquí no importan los cuerpos, importa que son personas, ¿no es cierto? Cuando uno va, ¿no es cierto?, en el auto y cruza cierta zona, de repente la radio se pierde y entra otra radio y después uno sigue y aparece. Esto no es captar emisiones solamente, es entender que estamos con personas. Personas que una tendrá un cuerpo y otra no, pero siguen siendo personas. Y cuando uno entiende que siguen siendo personas, entiende recién que va a haber un diálogo. Por lo tanto, la mediumnidad no va a ser pescar cosas y dispararlas, sino que tomarlas, entenderlas, ordenarlas y entregarlas. Y eso es lo que vamos a hablar hoy día, que es la construcción de la sesión. ¿Vamos bien? ¿Mm? Entonces, disculpe porque no los veo a todos, entonces ahí Anita es mi pastor, nada me faltará. Entonces, eh, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que si estamos hablando entre personas, significa que esas personas van a establecer un diálogo. Y ese diálogo es propio de ellos, donde uno no está conectado. Uno sirve solamente como teléfono. ¿Por qué?
porque el diálogo que tiene una madre con un hijo es distinto al diálogo que tiene un hermano con una hermana o que tiene un abuelo con una nieta. Son diálogos íntimos, con palabras íntimas, con lenguajes íntimos, con preocupaciones que tienen solamente ellos, que nosotros, el resto, no tenemos por qué conocerlo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde viene nuestro trabajo? Entender cómo una persona que quiere comunicarse con alguien se conecta con esa otra persona que también quiere comunicarse con el primero y poder entregarle ordenadamente lo, lo que quieren comunicar. Y ahí viene lo que yo llamo la construcción del relato. El relato. ¿Por qué un relato? Porque cuando uno habla con una persona, cuando tiene un diálogo, lo que ocurre es que esas dos personas van a estar siguiendo una continuidad de ideas. No vamos a tener un diálogo basado en ampolleta. Veo ampolleta. Ah, luz. Voy a adivinar. Ampolleta, luz. Luz. Luz eléctrica. Sí, luz eléctrica. Esa no es la realidad de los diálogos. ¿Ah? Y por eso en la mediunidad muchas veces la prueba tiende a confundir, porque la prueba es- genera constatación, pero no genera diálogo. Por eso, en la medida que nosotros entendemos que va a estar presente, por ejemplo, la ampolleta, tenemos que tener claro por qué se está planteando la ampolleta, qué relación o importancia tiene la ampolleta y en qué momento se prende la ampolleta. Es decir, ahí vamos a tener el diálogo exacto, como es el diálogo de cualquier otra persona. Todos ustedes en lo cotidiano dialogan siempre. Uno dialoga con el señor del kiosco cuando compra, uno dialoga con el colega en la oficina, uno dialoga con los hijos cuando llegan, pero es una continuidad de ideas. Se genera una dialéctica propia y eso se produce solamente en cierto estado. Entonces, la mediunidad se produce cuando se juntan todos estos elementos, se ordenan adecuadamente, se transforman en un relato y después viene el abanico de opciones que se le ofrece quien está en un plano al otro para que comprenda, para que entienda, para que tome decisiones y no aparece un mensaje específico, aparece una opción. Estas son las opciones que yo te estoy dando. Eso es lo importante para hablar de lo que es una sesión. La sesión entonces nos habla de una invitación a un diálogo, donde usted interpreta, pero el diálogo está. Mm. ¿Cómo se construye, después de esta introducción, cómo se construye esta sesión? Bueno, lo primero importante es entender que hay elementos. Elementos que yo en lo personal me he dedicado a tratar de ordenar y entender, pero seguramente cuando se los vaya planteando, ustedes van a darse cuenta que ustedes ya los han descubierto. Ahora los vamos a hacer un poco más evidentes. Primero estamos hablando de quiénes se quieren comunicar. Que yo llamo consultante, que es el que está frente a ti, y el consultado, que es quien llega. Y que muchas veces con el tiempo se van a ir dando cuenta que este consultado, conciencia, como espíritu, como ustedes lo quieren llamar, ese consultado probablemente él haya sido el que ha organizado esta sesión, porque sabe que necesita venir a hablar ciertas cosas y hace la vuelta para tratar de conectar a las personas para que esta sesión parta. Y ahí está la primera clave. No es que yo quiera comunicarme con mi mamá y, oiga, quiero comunicarme y voy a apretar un switch y va a aparecer la mamá. Eso no ocurre. Lo que ocurre es que probablemente si la mamá se da cuenta que el hijo necesita comunicarse, va a haber los medios para que ese hijo haga la conexión correcta. Entonces ahí tenemos los primeros elementos. Nuestro consultante, nuestro consultado y desde luego nuestro medium. En algunos cursos el- no me Anita en el de especialización, ¿no? Es el que yo planteo esos elementos. Entonces, ya vamos a tener a toda esta gente que la tenemos reunida. Pues, tenemos 3 personas o más, pero necesitamos que se conecten. ¿Ah? Cuando la mediumnidad se produce
Ojo, se produce cuando llegaron estos elementos y empiezan a interactuar entre sí. Y esa interacción es la que a nosotros nos preocupa construir en la sesión, que esa interacción logre traspasar información de un lado a otro y muchas veces les va a tocar que alguna persona les va a decir, no tengo preguntas, porque yo tenía preguntas, pero alguien ya me las respondió. Y eso es más común de lo que uno cree. ¿Por qué? Porque se construyó la, la sesión. Ahora, teniendo estos elementos juntos, nosotros decimos, bueno, pero tenemos esto, ¿qué hacemos? Y ahí viene el segundo paso, que es la generación de la atmósfera. La atmósfera es donde logramos comunicarnos. ¿Ah? No es necesario prender velas, ¿no es cierto? No es necesario poner incienso. Es simplemente lograr, tampoco entrar en trance, no. Simplemente lograr entender hacia dónde va nuestra comunicación. Y eso tiene mucho que ver con las motivaciones, que en algún momento yo lo planteo en algunos cursos, que tienen. ¿Por qué yo me quiero, por qué me quiero reunir yo con mi mamá? ¿Porque la extraño mucho? ¿Porque quiero saber si hice las cosas bien? ¿Porque quiero saber si me acompaña? ¿Porque quiero saber si hice todo lo posible, si ella sabe que yo hice todo lo posible por salvarla? Porque la persona viene y se plantea con cuestionamiento. ¿Ah? Siempre lo he dicho, no somos terapeutas. Nosotros estamos en un momento determinado. Vamos a ayudar en un momento determinado, pero ahí hay una motivación. ¿Por qué viene el otro? Porque el otro también viene a resolver. También tiene motivaciones, también se quiere juntar. También quiero decirte cosas. Te quiero acompañar porque te siento que estás solo. Te quiero ayudar a que salgas de ahí y te vayas a un espacio mejor. No quiero que estés en un duelo permanente. Yo te invito a que sigas tu vida porque yo te voy a acompañar. No te quedes en el momento que me dio un infarto en el bus, por ejemplo. Me están siguiendo, ¿no? Entonces, toda esta construcción tiene que entender con qué nos motiva, por qué vienen, qué quieren, por qué se quieren conectar. ¿Ah? Y esto hay que entenderlo desde lo cotidiano. Yo tomo el teléfono, pues llamo a la Anita, oye Anita, vamos a tener esta reunión hoy día. Sí, me interesa saber cómo está, a lo mejor nos vamos a reír un poco, oye, supiste tal cosa, jajaja. Pero hay una motivación, la estoy llamando porque quiero saber algo, ¿no es cierto? Y Anita también me contesta me da la respuesta. Entonces, los dos tenemos una motivación, los dos tenemos necesidad de conectarnos, ¿de acuerdo? Y esa necesidad de conexión es parte de esta atmósfera. ¿Por qué hablo de atmósfera? Porque tiene que producirse un espacio un espacio tan íntimo en la relación o en la forma de relacionarse que tienen estas personas, ¿no es cierto? La comunicación de la mujer que quiere una explicación respecto a su vida, a lo mejor la conecta con el abuelo que se murió hace 20 años, pero es muy distinta a la motivación que tiene una mamá que ha perdido un hijo recién. ¿Ah? Es otra motivación. Por lo tanto, la receta de cocina que les hablaba del pastel, aquí no existe. Aquí existe entender los elementos, pero lo más importante, siempre mirando un objetivo final. ¿Cuál es? La construcción de un relato, para poder ir entregando esto de la manera más adecuada y continua posible. ¿Vamos bien? ¿Sí? Eh, Después de eso aparecen otros elementos que yo siempre les he hablado, que yo voy categorizando, no es el momento, pero voy categorizando, que son las famosas pruebas. Las pruebas de vida, los elementos detonantes, las pruebas póstumas, las pruebas en general. Las pruebas, a mi juicio, uno tiene que filtrar y entender por qué una prueba aparece. Porque lo importante no es la prueba en sí, que es importante, pero lo más importante es en qué momento aparece o por qué aparece. Porque si no, uno puede estar disparando pruebas y probablemente buenas, pero ¿qué construye? ¿Ah? Esa es la segunda parte
que uno debería darle una vuelta de tuerca. ¿Ah? Por qué recibo esto? ¿Ah? ¿Por qué recibo esto? ¿Por qué me saca a colación esto? ¿Por qué me está llevando a que yo entregue esta información? Porque simplemente yo podría decir, veo una mujer, sí. Veo una mujer alta, sí, mi mamá. Veo una mujer alta rubia, sí, mi mamá se teñía rubia. Veo una mujer alta rubia que usaba aretes de perlas. Ah, sí, es mi mamá. Y además tenía un collar de perlas. Sí, mi mamá. Y calzaba 38. Sí, es mi mamá. Y bueno, ella está aquí, dice que está muy bien y le manda cariño. Eso no es una sesión mediúmnica. Una sesión mediúmnica es, reconozco que es su madre, veamos a qué viene. Entonces ella va a decir, por ejemplo, muletas. Tengo que hablar de muletas, tengo que hablar de rodillas, tengo que hablar de fractura. Sí, su madre se está dando cuenta de que hay un problema. Sí, me acabo de caer, me quebré la rodilla, ando con muletas. Ah, esa prueba identificamos, esa prueba transforma en una prueba póstuma. No, no es una prueba póstuma. Lo que ya está, no es una prueba. En el diálogo es, yo sé que te ha pasado esto, te quiero decir que te he estado acompañando y he estado preocupado de que has tenido un accidente donde te quebraste una rodilla y andas con muleta. Es muy distinto. ¿Se va entendiendo? Porque lo importante es para qué viene y qué nos dice y por qué lo dice. Y hacemos la segunda derivada. Entonces este señor dice, yo extraño mucho a mi mamá, pensé que mi mamá ya no estaba, pero me doy cuenta que mi madre me ha acompañado en el accidente que tuve cuando me caí, me quebré la rodilla y ando con muleta. ¿Se dan cuenta que la prueba en un relato tiene otra connotación? El festival de la prueba aquí no sirve. Aquí sirve entender. Ahí podríamos entrar, la muleta es de aluminio y tiene una cosita al lado de plástico y hubo que cambiarle la tapilla a la botella. Eso, mil detalles que no sirven para nada. Lo que nos sirve es, ella está aquí y ella está preocupada de ti, para que tú no sepas que no está. Vamos construyendo. Eh, Vamos construyendo el momento de la muerte. ¿Por qué traen la muerte? Porque a lo mejor necesitan explicar cómo fue su paso. A lo mejor necesitan decirle a alguien, mi paso fue de esta manera, o mi paso fue un reencuentro con esto, o mi paso me produjo esto otro, o tú te quedaste con una imagen espantosa, pero en realidad yo en lo interior a lo mejor no estaba viviendo lo que tú pensaste que yo estaba viviendo y te libero de una carga. Me sentía acompañado, a lo mejor estaba incomunicado, a lo mejor estaba en coma, pero yo sabía que tú venías. Por lo tanto, viene a ayudar a que esta persona sienta que efectivamente se están comunicando, o lo que nos ha pasado muchas veces con gente que está postrado, con Alzheimer, que nadie sabe si están comunicados o no. Y efectivamente dicen, sí, y te tengo que decir que odio las berenjenas y tú me dabas guiso de berenjenas y me lo tenía que comer, pero lo odiaba y muerto de la risa. Entonces, ah, estaba consciente de lo que estaba pasando. O supe que lograste tomar la combinación para llegar. Esa persona que hizo todos los esfuerzos para llegar y llegó y ya había partido y no alcanzó a despedirse, se queda con la tranquilidad que esta persona sabía que venía en vuelo y que no alcanzó a llegar. ¿Se fijan? Entonces vamos juntando motivaciones y la prueba va encajando donde debe encajar. ¿Estamos claros? Ahora, dentro de esta teoría yo digo, bueno, pero ¿cómo ordenamos esto? ¿Cómo la construimos? Ya estamos viendo los elementos. Eh, Como todas las cosas, es conveniente plantearse siempre un, un orden, pero que es un orden para uno. Y ojo, no es receta de cocina, es un orden. Un orden que los va a ayudar a saber cómo administrar su sesión, que es un poco lo que ha ido motivando esta conferencia. Porque una de las cosas que yo he notado cuando hago supervisión de sesiones es que de pronto las sesiones no han sido muy ordenadas. No es una crítica, sino que es
ajustémosla para que tenga un mejor resultado. Ojo, me ha pasado con medium, desde los primerizos hasta los que tienen mucha experiencia. Realmente tener otra mirada que diga, fíjate que por aquí te falló, o quizás confundiste, o a lo mejor tu discurso fue tanto disparo que al final nunca identificamos la pistola. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cuáles son estos elementos? Primero, un inicio, un desarrollo, la construcción del relato es el desarrollo, y un remate final, donde uno ordena el relato y lo reduce al abanico de opciones que se le ofrece a quien ha consultado. ¿Estamos bien? ¿Vamos bien? ¿Sí? Eh, entonces, el inicio. Hay algunos que se han formado más, otros que se han formado menos, otros que se han formado en otras escuelas, da lo mismo. En todo relato hay un inicio. Y ese relato es, tomamos el teléfono y decimos aló. Ese es el inicio. Tan sencillo como eso. Es decir, bueno, ¿quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? Eso es lo primero que uno tiene que percibir. Tiene que, y ojo, todos lo perciben. Después se van a ir dando cuenta que en las sesiones lo han percibido, pero lo han dejado pasar de lado. Lo que no significa de que usted se tiña o pierda neutralidad. Pero uno tiene que abrirse a abrir la percepción del por qué están aquí. Hay gente que viene porque quiere resolver su duelo, hay gente que quiere resolver su culpa, hay gente que quiere saber cómo están, hay gente que quiere saber la cuenta corriente en Suiza, porque también los hay. ¿Se fijan? Eh, ¿Cuál es la motivación? Y esa es ahí se abre el inicio de la sesión, porque ya sabemos quiénes somos, somos los que estamos y estamos los que somos. Ya entendemos, a ver. En lo personal, lo que hago primero es abrir el espacio a que alguien me diga a qué viene. Porque el que está sentado frente a mí me va a decir, quiero saber de mi mamá, de mi abuelita, de mi tía, quiero saber esto otro. Eso es fácil. Pero probablemente ellos no siempre vienen a lo que te dicen. A lo mejor subyace otra motivación, que esa es la que nosotros vamos a tener que ir entendiendo en la medida que avanza, ¿no es cierto?, nuestra sesión. Y le vamos a pedir a quien aparezca que nos diga a qué viene. En mi caso muchas veces dejo abierto y de pronto dice, vengo a explicar esto. Después vengo a contarte tal cosa, o vengo a confirmar tal cosa, o vengo a contarte que me reencontré con alguien. Lo abro y que entre. Y a partir de ahí parte mi sesión. ¿Por qué? Porque es básicamente que dos personas se muestran las cartas. ¿Ya? Es es como un póker abierto. Nos mostramos las cartas y vamos a hablar de esto. Entonces usted está administrando. ¿Usted entiende? Este señor me dice que quiere saber de la abuelita que la quería tanto y probablemente la abuelita venga a explicar que ella también lo quería tanto, pero que a lo mejor ella viene a contarle que ella siente que fue injusta con él y a lo mejor él necesita conectarse con esta abuela que partió, que él quería mucho, pero que no se sintió retribuido. A lo mejor los dos se vienen a sanar de alguna manera. ¿Se entiende? Esa apertura es vital para la sesión, porque a la larga va a ser lo que va a guiar la sesión y lo que nos va a definir si lo que vamos a terminar cocinando es un pastel de novios o es un pavo relleno. El objetivo, hacia dónde va la sesión. Entonces uno va entendiendo que la sesión la va tirando uno, la va tirando el otro. ¿Por qué? Porque están dialogando. Entonces uno va llevando y va eliminando. Y van a aparecer pruebas y cosas que a lo mejor no son importantes en ese momento, sino que uno va hacia un objetivo que de una u otra manera ellos te proponen. Y cuando ellos te proponen este objetivo y tú vas avanzando, aparecen las pruebas. Pero aparece la prueba en el momento que tiene que aparecer para reafirmar una información. Aparece la otra prueba para determinar que hubo compañía. Aparece una determinada prueba para decir,
Sí, soy yo, pero quiero hablar de esto. Ya, conversamos, ya sé que eres tú, vamos hacia adelante. Te quiero contar esto que pasó en tal momento de la vida. Te quiero contar de este lugar que recorro contigo. La prueba de Chandler en la medida que el relato va avanzando. No aparece, no es espontánea, es parte de un relato. ¿Vamos bien? ¿Y por qué insisto tanto en esto del relato? Porque a mí me parece que es importantísimo que el medio me entienda que la mediunidad se produce cuando construye un relato, no cuando dispara pruebas, sino que va contando una historia. Yo en los cursos siempre cuento, la Caperucita Roja, canasta con manzanas, abuelita, lobo feroz, cazador. Todos entendemos más o menos que es el cuento de la Caperucita Roja, pero no hemos hecho un relato. Simplemente hemos ido constatando cosas de ese relato. La lógica para que la mediunidad se produzca es que se construya un relato donde las pruebas van entrando en el momento adecuado, van reafirmando situaciones y van construyendo el micro relato siguiente. Es decir, a lo mejor voy a hablar de la primera etapa, reconózcame. Después voy a pasar a la segunda etapa, le voy a contar en qué estamos. Voy a ir a una tercera etapa, vamos a resolver lo pendiente. Vamos a la cuarta etapa, estos son los caminos que te propongo. Ahí está el relato. 4 micro relatos que concatenados forman un gran relato. Ese es el desarrollo de la sesión, con todos los elementos articulados, con todos los elementos armados y ojo, con pruebas que tienen poco valor, que pueden ser anecdóticas, pero que ya se empiezan a sacar, porque no es necesario. Usted siempre va a tener entre 1 hora y 1 hora y media, porque las sesiones en general no duran más que eso. Usted tiene que aprovechar al máximo ese tiempo. No puede perder tiempo en darse vuelta, que esto. Si no, vaya a la papelera, deje eso de lado, siga, siga. Partimos con estos elementos, hablamos de cómo se va estructurando este inicio, este desarrollo que es esta historia que vamos contando con todo lo que nos va llegando, que va siempre en función de un objetivo final, y al final terminamos con el remate, que es que es la conclusión. Hay una gran conclusión. ¿Para qué fue esta sesión? Ah, para saber de mi abuelita que yo sé que está bien. A lo mejor esa persona queda contenta con eso. La pregunta es si usted queda contento con esa sesión. Porque probablemente si uno va estableciendo estándares un poquito más altos, se va a dar cuenta que bueno que la abuelita esté bien, pero a lo mejor la abuelita venía a resolver un problema, venía a proponer una situación, ¿no es cierto? Por eso yo creo que nosotros tenemos mucha conexión con la canalización, con los registros acá, chicos y todo, porque yo creo que estamos todos más o menos trabajando en las mismas áreas. ¿Ah? ¿Por qué? Porque vamos a lo más profundo. No vamos al sombrero a sacar conejos, ¿no? Vamos a a algo más profundo, a entender por qué esa persona viene. Yo supongo que hay un esfuerzo de ellos para venir. ¿Ah? Entonces, ¿por qué esta persona viene con todos sus miedos y se enfrenta? Y hay alguien que le dice, vas a tomar decisiones de tal y tal tipo, pero no le está diciendo toma cuál, le está diciendo, esta es la oferta que te hago, o esto es lo que se te viene, define tú. Porque no es precisamente el consultado el que va a dar el camino ni la respuesta. Eso va contra la autonomía de la voluntad. Le ofrece alternativas y la persona verá después cómo las toma. Eso, ahí usted llegó a este gran relato. Lo inició, entendió quiénes conversaban, a qué venían, después van conversando parte del desarrollo donde estas dos personas que ya identificamos y que ya sabemos más o menos a qué vienen, empiezan a dialogar, empiezan a plantearse cosas, empieza el diálogo, donde usted empieza a echarse para atrás, porque yo estoy conectado con mi mamá y mi mamá a través de este medium va conversando cosas y yo vuelvo a conectarme con mi mamá y mi mamá me vuelve a conectar a través de este medium para decirme otras cosas y sigue este círculo virtuoso, pero es un círculo donde está conectado ¿quién? El consultante con el consultado. Usted desaparece.
Y cuando usted logra que usted desaparezca, quiere decir de que está logrando una muy buena conexión, porque la persona no está conectada contigo, está conectado con quien vino a buscar. Y cuando el que estaba al otro lado se quiere comunicar con el otro, tú también sobras, pero tú le sirves porque puedes ayudar. Si tú no lo haces bien, no van a lograr dialogar. Y ahí viene un elemento que me parece que es relevante, que es la neutralidad. Eh, yo siempre cuento este caso, que es el caso de un señor que venía a buscar su pareja. Yo siempre lo cuento en los cursos y probablemente más de alguno de ustedes lo ha escuchado, pero era un señor que venía a buscar su pareja. Y me hablaba de su pareja y salían las pruebas y hablaban de la casa y todo, tal, tal. Entonces al final le digo, escucho un nombre, Juan. Sí, me dice, Juan es mi pareja. El señor era gay y estaba buscando a su pareja gay. Si yo hubiera entrado con algún prejuicio o algo, ¿no? Hubiera entendido a lo mejor, debe ser la señora. Porque lo más común es que un señor de edad busque a una señora. Pero no, no es, aquí no hay nada común, aquí no hay nada estándar. Aquí simplemente hay un señor que busca a su pareja. Y nosotros vamos a encontrar esta pareja, vamos a ayudar a que se comuniquen y entonces vamos a tener una muy buena sesión, independiente se llame Juan o se llame María. Ese es el tema. Nosotros tenemos que ser neutrales, nosotros no podemos tener opinión, no podemos tener prejuicios. Antes de la sesión usted se saca el trajecito de los prejuicios. Es que me cargan los japoneses, no importa. Sáquese el traje que le cargan los japoneses. ¿Por qué? Porque le puede salir un japonés. Entonces imagínense, le sale un japonés. No, es que no le hago la sesión porque me salió un japonés y a mí me caen mal los japoneses. No, por ningún momento. Esa neutralidad es vital para que se produzca. Porque si usted es neutro, transmite y desaparece. Y el diálogo empieza. Y mientras menos esté uno, más intenso es ese diálogo. ¿Ah? Los que somos más viejos nos acordamos de las llamadas telefónicas con moneditas, ¿se acuerdan? A los 3 minutos tenía que tener claro lo que tenía que decir, porque a los 3 minutos se te apagaba. Y yo, si no, estaba ahí buscando la moneda y vamos metiendo, y de repente. Entonces también el medio, además de neutro, eh, tiene que tener una capacidad de síntesis, porque tenemos poco tiempo para decir esto es relevante. Es que veo a alguien que tiene una polera color verde. Ya, y verde, pero es marca Nike. Sí, sí, un polerón Nike, sí. Y además tiene las letras que tienen un bordecito. Sí. Siga, siga. A veces te fueron los 3 minutos, perdiste la moneda. Aquí veo a este señor, ropa deportiva, esta ropa deportiva es verde porque es de un equipo de fútbol. Sí, era del Everton, no sé, los que somos de Chile, del Everton. Eh, sí, ese, ya, sí, sí. Y es centro delantero. Sí, mi papá era centro delantero del Everton. Listo, la hiciste. No es que la polerita, justo aquí tenía una cosa. No, no puede ser. El último elemento es el relato como resultante. ¿Quién nos dice el relato? Nos construyeron una historia, organizamos, estructuramos, dirigimos. Pero el relato, ¿qué contiene? ¿Mensaje? Yo la palabra mensaje la saqué de mi léxico. Eh, porque el mensaje puede tener una característica imperativa. Haga esto, o no sé qué hacer con mi vida. Cámbiese de casa, dice la abuelita que se cambie de casa. No, la abuelita le va a decir, piensa en tu vida, piensa en las opciones que tienes. Dentro de una de ellas puede ser el cambio de casa, pero la decisión es tuya. Ahora, si tu decisión está detenida por una cosa emotiva, donde yo no te quieres ir de la casa porque era mi casa, porque ahí estuvimos juntos, a lo mejor te digo, sácate eso de la cabeza porque no te amarres con lo emotivo, toma tus decisiones. Y entonces, el mensaje como tal no existe. Lo que existe es un relato que termina proponiendo. Y como es un relato construido por varios microrelatos, a lo mejor cada uno de esos microrelatos te va a ir proponiendo opciones.
Veo que hay alguien que quiere estudiar aquí o que dejó algo pendiente. Sí, yo me falta un examen. Ella dice que está preocupada de eso, que le gustaría que tú terminaras, pero tú tienes que medir si tomas la decisión. Ah, sabe de esta preocupación, sabe que estoy por terminar, pero no me obliga, porque a lo mejor yo no he terminado porque nunca me gustó la carrera. O es un esfuerzo tan grande para mí que tengo que dejar la familia, que no tengo el dinero, que me voy a volver loco. No, me plantea su preocupación, pero no me obliga. Por eso el mensaje tiende a ser imperativo. Lo que tiene que haber acá es una oferta. Oferta. Relato uno, oferta. Relato 2, oferta. Relato 3, oferta. Relato 4, oferta. Final, el relato completo. Ella te dice que está bien, que es la abuelita Juanita, que te quiere mucho, que ella ha podido hacer tales y tales cosas, que te ha acompañado en tales y tales, que está al día con esto otro, te quiere liberar de esta angustia que tú tenías que no la llevaste a otro hospital, te quiere contar que fue bien atendida, quiere contar que su sufrimiento cuando murió no se acabó su sufrimiento, que su muerte fue liberadora, que su muerte fue tranquilizadora, que su muerte fue sutil y no sé cuánto. Todo. Y además está atenta a que tú sabes que está atenta a lo que estás ahora y ella te está diciendo, mira, podría hacer esto, a lo mejor esto otro. Y generalmente cuando termina la sesión tú le dices, ¿quieres preguntas? No, respondió todo. Porque la abuelita, la vieja, está absolutamente conectada con su nieto, pero no le vino a contar queque de vainilla, ampolleta, tejido, calcetines. Ah, usaba calcetines. Eso no es una sesión, eso es una acumulación de pruebas. Ahí estamos constatando, no estamos construyendo. Por eso la sesión se construye. Y cuando se construye, la mediunidad se produce. La mediunidad se produce porque es articulada, porque es ordenada, porque va dando espacios. Esa es la clave de la mediunidad. No sé si les queda, tien- Anita, en beneficio del tiempo, porque yo sé que tenemos poco tiempo, pero No, no, eh, sí, como partimos un poquito más tarde, tienes mm, todavía unos 15 minutos, así mm. que tranquilo. Ahora, Perdón, ah, antes de que sí, continúe, si alguien tiene alguna pregunta, la puede ir escribiendo ahí en el chat también para en unos minutos más te la leo, Ale, ¿ya? ya, perfecto. Dale nomás. Entonces alguien seguramente va a preguntar, bueno, pero ¿cómo armo este hilo? Porque pues, usted viene y lo plantea y es como fácil. Eh, lo primero que hay que hacer, creo yo, es entender, aquí probablemente más de alguna mujer me va a entender, antiguamente nadie compraba chalecos, a uno se los tejían. ¿Ah? Eh, y yo me acuerdo haber estado, pues soy más viejo que muchos de los que están aquí, que antes no vendían los ovillos de lana, vendían unas cosas largas que entonces te agarraba tu mamá y tenías que estar toda la tarde ahí porque la vieja estaba ovillando, ¿no es cierto? Eh, entonces yo veía llegar a mi mamá con esa bolsa de lana y arrancaba, porque como yo soy hijo único me agarraban a mí, si no había otro. Ah, el perro era patas cortas, tampoco servía. Entonces, pero lo mismo que el tejido. A lo mejor primero necesitamos saber, tener una primera idea que es bien importante. ¿Qué queremos tejer? ¿No es cierto? Y aquí hay una cosa que yo insisto siempre en todos los cursos que doy, es, ojo, ¿quién es usted? Porque ¿quién soy yo? ¿Qué entrego? ¿Cómo puedo aportar en esta sesión? ¿Cuáles son las cosas que yo puedo entregar a la sesión? Percibo más olores, a lo mejor por ahí voy a abrirme ese espacio. Percibo más lugares, entonces a lo mejor voy a entregar esto, lo voy a poner a disposición, ¿no es cierto? Esto es como cuando te invita a tomarte una tía, ¿no es cierto? Que la mesa está con el mantel puesto, las mejores tazas, el mejor pastel, los pastelitos, está todo listo. Entonces yo pongo todo eso a disposición, porque me conozco.
porque tiene que haber un autoconocimiento. Tengo que saber para qué soy bueno. Tengo que saber qué me falta mejorar. Tengo que saber cómo puedo procesar más la información para que llegue de una manera más limpia, más fluida. Tengo que entender que hay pruebas que a lo mejor no son valiosas, que a lo mejor me producen mucha alegría porque llegué. Se llama Eduviges. Sí, la tía Eduviges, nombre difícil. Y, y bueno, ella se llama Eduviges. Y, y, y no le gustaba su nombre. O sea, ¿a qué nos llevó eso? A nada. A lo mejor tenemos que profundizar más. Si soy capaz de entender que el nombre es Eduige, es un nombre raro, tengo que entender por qué lo trae. Quiere identificarse. Listo. ¿Pero a qué viene Doña Eduige? Ah, vamos a hablar de que se encontró con su tío Plutarco, otro nombre raro. O que se encontró con su hermana Hermenegilda, a lo mejor. O que fue a tal lugar. O que se encontró con su marido. O que le está esperando su abuela. Nos está contando la muerte. La muerte no solamente cuando se acaba el pálpito, hoy se acaba el cuerpo, pero no se acaba la persona. Porque yo estoy en este diálogo con una persona. Eso es importante. Se lo dije al principio. Como estoy con una persona, me va a hablar de la muerte y ahí se acabó el cuerpo, ya nos da lo mismo. Tenemos que seguir. ¿A dónde vamos? Y ahí vas construyendo el hilo. Entonces, tal como te llegó la lana, ahora la ovillaste. Y ahora tienes que elegir los palillos o tienes que decidir el patrón que vas a tejer. Y ella la abuela te va a decir, vamos a hacer un chaleco. Ah, el chaleco se teje de una manera. No, vamos a hacer una boina. Ah, la vamos a tejer de otra manera. Pero para eso tú necesitas saber los puntos. Y si te dicen, no, con la lana vamos a hacer una cortina, señora, yo no sé hacer cortina. Voy a hacer el esfuerzo máximo por ayudarla, pero la verdad es que yo no sé hacer cortina. Porque hay sesiones que fracasan. ¿Por qué? Porque a lo mejor no tengo las herramientas y las tiene otro. Por eso es importante generar la comunidad, para saber que a lo mejor otro la puede ayudar más que yo. No hay que temer al fracaso, no hay que temer al fracaso, no hay que pegarse la prueba, no hay que quedarse conectado en lo que no es necesario conectar. Eso es lo importante. Cuando hablamos del relato, siempre es un hilo que tiene que estar tenso, un hilo donde se van incorporando cosas, ¿ah? Donde vamos tomando los elementos. ¿Por qué es importante? Creo yo, y por eso me atrevo a proponérselo. ¿Por qué es importante enseñarles a construir esta sesión? Porque de esa manera vamos a llevar relatos. Lo que nuestras personas, las personas que están con nosotros, que están consultando, no es si la abuelita está bien, porque con eso basta una postal. ¿Cómo colabora esa persona que se fue en mi vida todavía? Colabora a través de la compañía, a lo mejor me está ayudando a resolver problemas, a lo mejor siempre fue buena consejera. ¿Sigo conectado con la consejera? ¿Cuál es el rol que tenía ella en esta familia que todavía yo quiero tener y quiero saber si está en ese rol? Entonces alguien va a decir, quédese tranquilo, usted afectos tiene. Ah, esta abuela cariñosa que me contenía sigue en su rol contenedor. Ah, es que yo de pronto le pido, voy en el auto y le pregunto a mi abuela qué hacer. Bueno, a lo mejor atento, porque a lo mejor esta abuela se presenta para decir, usted tiene estos caminos, elija. Tome, tome estas precauciones, tome estos recaudos. Ah, la abuela era protectora, sigue protectora. ¿Se fijan? Porque cuando tú dejas entrar todo esto, y ahí vuelvo a la atmósfera, dejas entrar a una persona que además tiene una personalidad. Esa persona no entra como, ¡pum!, llegué. Llega la personalidad, llega el alegre, llega el complejo, llega el que viene a explicar. También las muertes son todas iguales, ojo, porque lo que se muere es el cuerpo. Hay distintos tipos de muerte, decisión, hay gente que lo decide, gente que se enferma, gente que tuvo un accidente. Son todas muertes. El resumen es que son todas muertes.
pero en algunas es necesario explicar qué pasó, en algunas es necesario explicar por qué pasó. Y esa respuesta va a llegar a través de quién? Del consultante que tiene esa duda. Entonces usted toma ese enchufe y lo pone ahí. Y después viene esta otra duda, este otro enchufe lo pongo acá y lo conecta. Y eso se conecta con el diálogo. Ahora, a mí me ha tocado trabajar en casos complejos, muchos de ustedes saben, me ha tocado casos difíciles. Los casos complejos tienen esta misma estructura. La diferencia es que uno tiene que empezar a fijarse y concentrarse mucho en la primera parte, en la motivación. Porque esa motivación es la que va dando el ritmo de lo que usted va a ver después. Busco justicia, busco explicación, busco definiciones, busco caminos, busco esto. Y el otro quiere respuestas. Bueno, ¿por cuál de todas estas nos conectamos para que se produzca este match? Y en los casos complejos, explicamos. Pero ojo, siempre en el caso de la muerte siempre es una, independiente del motivo. Tampoco se trata de ser morboso, digamos. No, uy, le pasó esto, esto, otro. No, ocurrió. ¿Qué pasó por esa mente cuando deja de ser cuerpo y pasa a ser solo persona? Esa es la pregunta que viene a responder. Cuando dejan de ser persona corpórea y pasan a ser persona sin cuerpo. Porque, insisto, estamos con personas, no con espíritus, no con el fantasma de la sábana, no, estamos con una persona, ¿o no? Cuando han hecho sesiones todos de una u otra manera se han conectado con una persona, no se han conectado con un ente. Eso es. Por eso estructuramos, por eso construimos, por eso ordenamos. Porque si tienes bien ordenada la base, es como cuando construyes una casa. Si la fundación es tan buena, el muro va a quedar bueno. Y si el muro queda bueno, va a quedar bien el techo. Pero si todo es disperso, no vas a construir absolutamente nada. Entonces la gente dice, es que yo no quiero fracasar en mi sesión. Oye, el fracaso no es fracaso, no te conectaste. Lo que tú tienes que hacer ahí es decir, a ver, ¿cuál es mi base de trabajo? Hay quienes preguntan, em, ¿cómo se parte? Tengo que hacer un interrogatorio. En general, mi experiencia, pero eso lo dejo abierto para cualquiera. em, Mi experiencia, y ahí nos vamos a las preguntas porque Anita ya me estaba poniendo en orden, o sea que ella es así. En mi experiencia yo trato de no saber nada, porque siento que es más fluida la información. No sé nada, no. En una de esas me encuentro con un japonés. Entonces, como no sé, aparece un japonés. En cambio, si yo me predispongo, no, es que parece que son japoneses. Última anécdota y la corto. Me acuerdo de una oportunidad que me contactó una persona con un apellido como yugoslavo. Un apellido de esos medio raro. Y cuando llegué a la sesión eran tres gitanas, vestidas de gitana. Claro, tenían un apellido, sí, po, y, y con flor aquí, con vestido lunar y todo. ¡Ah! Y gritaban, ¿cómo son las gitanas? Simpática la gitana. Oh, que lo pasé bien. Pero uno viene con el prejuicio, ¿no? ¿Por qué? Porque no conoce. Entonces, como no sabía nada, llegaron, hoy lo pasé tan bien, y era, y hablamos, y me contaron cómo era su mundo, que yo no lo conocía. Para mí fue un descubrimiento. Si vengo con prejuicio, no me abro a un nuevo espacio, a una nueva oportunidad. Lo mismo pasa con la mediunidad. Abran la mente. Van a enriquecer sus sesiones y además van a enriquecerse ustedes. Anita, Mira, es que justo estabas casi respondiendo una pregunta que hizo Julio. ¿ya? Entonces dice, la tomo al tiro primero porque estabas en ese tema un poco. Ajá. Dice, en la etapa inicial, tú haces una pregunta abierta a la persona fallecida, algo así como, ¿cuál es tu propósito? ¿A qué vienes? Ese es uno. Eh, No sé si quieres complementar un poco lo que estabas diciendo, Ana. sí, yo creo que ya he empezado a responder un poco. Ahí veo a Julio. Em,
más que preguntarle, yo abro y digo, bueno, ¿a qué vienen? ¿A qué vienen? Este es un diálogo mental, ¿ah? Esto es ¿cierto? Como cuando uno pierde las llaves, que ¿dónde dejé las llaves? Y uno empieza a conversar con las llaves hasta que las encuentra. Entonces, lo mismo. Entonces, lo primero que viene es, no sé, justicia. Viene algo relacionado con justicia. O explicación. Viene a explicar algo. ¿Pero qué viene a explicar? Eh, una relación. Entonces lo que yo hago, bueno, todos saben, a algunos los ha tocado ver, mis sesiones son lo más horrible que hay en papel, digamos. Aquí, por ejemplo, justo tengo una mano, se los voy a mostrar rapidito, pero yo en un lado anoto lo que vienen a decir y acá hago unos monos para entender, qué sé yo. Entonces, abro el espacio. Porque cuando uno pregunta y es muy específico, tiene el riesgo de que en el caso del consultante, el que viene, que te diga una cosa y te ordene mentalmente la sesión respecto de lo que quiere oír, pero a veces subyacen otras cosas y uno, en la medida que avanza la sesión, llega. Entonces yo en general siempre abro el espacio al consultado. Digo, ¿de qué se va a tratar esto? Y empieza. Lo ordeno generalmente 3 o 4 ideas, nada más, porque son las 3 o 4 microrelatos que voy a hacer. Y después, a partir del primero, me va orientando. Vengo a explicar mi muerte. Segundo, vengo a explicar qué hacer con mis cosas. Tercero, vengo a contar de mis afectos. Cuarto, vengo a explicarte cómo resolvemos tal situación. Los 4 microrelatos. Y partes con el primero. Y esto es como los libros, ¿no es cierto? Como Rayuela, Cortázar, que uno parte por cualquiera, pero al final el total está todo unido. De esa manera lo armo. Y cuando tienes eso bien sólido, pum, te largas al desarrollo. No sé si eso responde más o menos. ¿Mm? Anita. Julio quedó conforme, así que sigamos con eso. Ya, déjame ver aquí un segundo. Rodrigo pregunta sobre la motivación. Muchas Ujú, veces el consultante quiere saber del otro lado qué ujú. fue, dónde está. Dicen no tener motivación más que saber cómo está desde el otro lado. ¿Eso es cierto o siempre tiene que haber una motivación subyacente? No, 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 esto es libre, esto es libre. Te vas a encontrar con el nieto, con la abuela, que van a estar felices de reunirse, donde la abuela le va a contar que está tan contenta porque entró a estudiar ingeniería. O te vas a encontrar con alguien que definitivamente viene con algo más de peso. El tema, y creo que ese ejemplo es bueno, porque probablemente si le decimos la abuela está contenta porque vas a estudiar ingeniería, a lo mejor el consultante se va feliz porque dice mi abuela me está acompañando, voy a estudiar ingeniería. Pero si le metemos un poco más de profundidad, a lo mejor la abuela le va a decir otra cosa. A lo mejor le va a decir, estoy contenta que te metas en ingeniería, pero también te invito a que sigas más adelante en tu carrera y no te quedes pegado en la fábrica familiar y no logres tener tu vuelo propio, porque a lo mejor tu vuelo es más importante que el predeterminado que tú crees correcto. Entonces, siempre hay que darle tiempo a esto de la motivación. ¿Ah? No es tan evidente, pero denle tiempo, porque a lo mejor se van a encontrar que el consultante tiene preguntas que no te va a decir que van a ser respondidas sin que, sin que tú lo desees. Simplemente va a llegar la respuesta. Yo he visto sesiones donde sí, perfecto, vamos bien, y de repente es lo que yo clasifico las pruebas post, pero hay unas que yo clasifico como detonante, porque de repente tú dices, no sé, ¿qué dice la abuelita que está muy contenta que estudias ingeniería, que está contento porque tienes un computador nuevo, porque estás muy feliz en lo que estás haciendo? Eh, pero, pero que ella sabe que hay un cambio de ciudad que significa que vas, que tienes que tomar una decisión si te mantienes amarrado o no. Hay una resolución, algo emotivo que te amarra, que te ata. ¡Pum! Explota. ¿Por qué? Porque esa persona no venía a escuchar eso. O sí venía y no lo dijo. Y lo que está a lo mejor detonando la abuela es que sabe que este señor quiere partir a estudiar en Nueva Zelanda, pero no se atreve porque no quiere dejar solo, por ejemplo, a los hermanos.
Y esta abuela le viene a decir, hágalo nomás porque usted igual va a estar preocupado de sus hermanos y vamos a estar todos preocupados de usted y nosotros queremos que usted sea más. Detonó una situación que a lo mejor no era esperada. No sé si eso responde un poco a la pregunta. ¿Mm? Rodrigo, no sé, ahí te estoy viendo. ¿Dónde está Sí, Rodrigo? ya. Es que no, No, no sí los dijo veo. que sí. Ya, Está en la que no otra los veo, página. está en la otra No página te ya. preocupes, sí, sí, ya Mm, lo vi. ujú, Ya, tengo otra que dice de Iker. Dice, ujú. ¿hay que permitir al consultante hacer preguntas habladas o es mejor que las piense y el consultado las responda? Tú se lo propones, tú se lo propones. Hay mucha gente que quiero saber esto. Lo más importante de la pregunta, más si es hablada o no hablada como metodología, es que el consultante tenga conciencia que está conversando con una persona. Eso es eso es lo relevante. Hay preguntas íntimas donde tú no debes meterte y por ética yo creo que también no es bueno meterse. Entonces uno le propone, ¿quieres hacer alguna pregunta? Sí, quisiera consultar algo. Si quieres lo haces en silencio y y yo respondo lo que me llega. Si quieres lo haces abierta y vemos cómo la construimos. Yo dejo el espacio absolutamente abierto por respeto al consultante, porque de pronto uno logra entrar en algunos espacios y con el tiempo te das cuenta que a veces no es tan justo meterse en ciertos espacios. Yo soy de los que respeta mucho la intimidad de las personas. Bueno, he sabido que yo no grabo sesiones, por eso, ¿ah? Porque por respeto a las personas y porque son momentos íntimos. Entonces, les hago la propuesta y ellos deciden. ¿Ah? No, no hay receta cocina. Muchas veces hay preguntas que te dicen voy a hacer una pregunta y como que se quedan, ya, dicen, así como hice la pregunta. Y tú pones atención y de repente te dicen, no, su decisión no va por ese lado. Tiene que tomar el camino que había desechado. Es una cosa que es súper genérica, pero de pronto es tan específica para él que es genérica para ti. Tú no sabes muy bien lo que estás respondiendo, pero esa persona que hizo una pregunta en silencio le llegó la respuesta exacta. ¿Te fijas? Entonces, abre la posibilidad. No, no te quedes con una predeterminación. Creo que es más sano. Mientras más libre sea la sesión, mejores resultados van a tener. ¿Mm? No sé si Iker, ¿dónde está? Ah, con el dueño del reloj ahí. Listo. No sé si responde la pregunta. ¿Mm? Sí, y tenemos para dos preguntas solamente más. ¿Ya? Una es ordenar las pruebas. ¿Significa esperar a tener varias o solo decirlas en el orden que ayude para ir hacia el objetivo? Ese es Monse. Ya. Las pruebas se te van a ir presentando. Entonces, de pronto te va a llegar una prueba que ni el consultante ni tú entiendes. Entonces, como esto es un camino, yo siempre digo, no hay que quedarse pegado ahí. Hay que aprender a rodearla. A lo mejor esto me está deteniendo mi sesión. La dejo al lado y sigo. Porque después cuando voy más adelante, ¿se acuerda que habló del auto verde? Sí, aquí aplica porque está hablando del accidente. ¿Se fijan? Entonces, si no, si la prueba lo deja detenido porque de repente llegan pruebas, bueno, vaya clasificando, vaya armando el camino y de pronto es necesaria esa prueba. Si no, déjela de lado, rodee la piedra y siga, o escale la piedra, o pique la piedra, usted elige, pero la prueba no siempre se te presenta como cronológicamente, o a lo mejor una prueba pertenece a otro de los microrelatos. Entonces, vamos a ir tomando, yo uso papel y lápiz porque uno va hablando y se va olvidando. Entonces, si no llego con la prueba o no entiendo el sentido de esa prueba, digo, lo dejo de lado, la dejo anotada y sigo. Y después, curiosamente, en la medida que avanzo, aparece, aquí está esta prueba, ¡pum!, le enchufo. ¿Se fijan? Esto es como los árboles, los árboles de Pascua, esos que uno les pone las cintitas que prenden. Se quema una ampolleta y se quemaron todas. Las antiguas funcionaban así, ¿se acuerdan? Entonces, esto es, bueno, si esto me detiene, la dejo y sigo. Más adelante veré cuándo es necesario ponerla. Entonces, no se queden pegados las pruebas. La prueba, ojo con la prueba. La prueba, cuando uno parte en esto, es bueno adiestrarse en la prueba. Es bueno entenderla, es bueno captarla, es bueno procesarla. Pero no, la mediunidad no es solo pruebas.
La mediunidad es un relato donde la prueba es un protagonista importante en la película, pero en el momento que tiene que entrar. Volvemos al ejemplo de la Caperucita Roja. Si la Caperucita Roja entra al final del cuento, donde ya entró el cazador y mató al lobo y sacó a la abuelita y todo el cuento, y ahí aparece la Caperucita, la verdad es que el cuento no nos sirve, ¿no es cierto? Las cosas van apareciendo en orden. Y si te detienen, déjala de lado, sigue, porque después va a aparecer. ¿Ah? No tengan miedo con eso. ¿Mm? No sé si eso Ul- responde a la pregunta. ¿Mm? Y última, aquí voy a juntar dos que están muy Ujú. parecidas. Em, para profundizar, dice, en la atmósfera, ¿qué pasa cuando hay varios consultantes o llega más de una conciencia? ¿Cómo se organiza esa sesión cuando llegan como muchas conciencias o almas? Lo que se hace habitualmente o que yo hago habitualmente, entiendo que cada consultado, conciencia, espíritu, alma, como ustedes quieran llamarlo, viene algo. Por lo tanto, probablemente lo tengo que ubicar en uno de los micro relatos. Entonces voy a generar, porque la atmósfera no es por personas, la atmósfera es la sesión. Yo siempre digo, yo puedo poner una cama en una catedral y puedo dormir. Y puedo hacer una misa en un dormitorio, también lo puedo hacer, pero no va a estar en la atmósfera adecuada, ¿sí o no? Entonces, un dormitorio está en una cama donde hay un espacio, una protección, hay una dimensión adecuada, hay una temperatura. Una misa en una catedral gótica funciona perfecto, porque hay un impulso, la conexión con Dios, etcétera, etcétera. Eh, entonces la atmósfera es la sesión, y dentro de esa atmósfera van pasando cosas. Por eso la atmósfera es lo primero que uno tiene que entender y construir. No sé si eso responde. ¿Mm? Bueno, espero que haya sido bueno para todos ustedes. Les agradezco la paciencia y el interés. Em, pero un consejo para todos: sigan formándose, sigan estudiando, sigan construyéndose entre todos, hagan sus comunidades, porque a la larga, cada paso que uno avanza en esto significa que puede crecer más y dar una mejor sesión. Y no solo una sesión, construir mejores relatos. Nosotros no somos terapeutas, siempre lo he dicho. Aquí hay un marco ético que significa nosotros colaboramos en un instante de la vida. Ese instante para muchas personas puede ser muy importante, los puede ayudar mucho. Entonces, fórmense, júntense, conversen, vayan procesando, pero nunca dejen de lado la posibilidad de ir profundizando o teorizando o construyendo más sobre esto, porque la verdad es un oficio muy bonito si uno lo maneja, lo administra correctamente. ¿Mm? Bueno, eso es lo que yo les puedo contar. Muchas gracias a todos por la ¿Mm? convocatoria. Espero que nos veamos pronto, después de vacaciones y de descanso, volver a vernos, a coordinarnos, a crear comunidad, como dice Alejandro, como dice Eva, y las puertas de la academia siempre están abiertas para consultas, dudas, inquietudes, penas, vicisitudes y alegrías. Así que muchas gracias y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Besito y una alegría haber visto a muchos rostros antiguos. Besito. Chao, Amparo. Chao todos. Chao, Mónica. chao, que estén muy Chao. bien, un gusto. Gracias. Chao, 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 gracias. adiós.